Bien, un aspecto que les indicaba que ha sido recogido, digamos, de las obras que se hacen en el ámbito privado es el fideicomiso de adelantos. Y ya está regulado en la actual norma, sin embargo hay que tener muchísimo cuidado respecto a los procedimientos y sobre todo a los plazos para que pueda ser adecuadamente empleado. Uno, por la entidad, y segundo, por el contratista, que es el que, digamos, va a ver un poco más lejos el pago de los adelantos, pero esto tenga que ser adecuadamente presupuestado en sus ofertas. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Dice que la entidad puede obligar a constituir un fideicomiso si el valor referencial es mayor a 5 millones de soles. Entonces, si la obra es más de 5 millones, ya la entidad puede tomar la decisión de decir vamos a hacer un fideicomiso. Pero si la obra es menos de 5 millones, ya no puede hacer el fideicomiso. ¿Correcto? Entonces, tiene que tener bastante cuidado en este aspecto porque, como vamos a ver más adelante, el procedimiento no es tan simple, no es tan corto, demora en su constitución. Dice que en 30 días, luego de la firma del contrato, la entidad realizará los trámites de constitución del fideicomiso. Entonces, imagínense qué tan lejos estamos. Se firma el contrato, por decirles, un 1 de abril, y hasta el 30 de abril la entidad realiza los trámites para la constitución del fideicomiso. Y la obra sí ya empezó, pero el contratista no tiene el adelanto. Entonces, tiene que tener bastante cuidado en ese aspecto. El contrato de fideicomiso se elabora cuando el contratista haya cumplido con pagar la comisión de estructuración a favor de la entidad fiduciaria, entendiéndose por constituido a partir de ese momento. Es decir, nosotros a la empresa que va a ser el fiduciario, que va a administrar los recursos, hay que pagarle. ¿Cuánto cobrarán? Depende de la institución. Si es un banco, si es una caja, si es otra entidad financiera, los precios pueden ser distintos. ¿Qué monto van a administrar? ¿En qué plazo de ejecución va a ser? ¿Administrar un fideicomiso en una obra que dura 3 meses o administrar un fideicomiso en una obra que dura 2 años? Los costos van a ser distintos. Entonces, eso es lo que tienen que darse cuenta y presupuestarlo. Este costo, porque acá indica que lo que se cobre la entidad fiduciaria, el contratista tiene que pagarle. ¿Y el contratista de su bolsillo? No, eso está en sus gastos generales. Entonces, contratista, ¿has puesto en tus gastos generales los costos de la estructuración del fideicomiso? Porque de repente la entidad o el proyectista que hizo el gasto general no lo ha considerado. Pero no porque el proyectista no lo ha considerado, la entidad no lo haya considerado, quiere decir que no lo vaya a constituir. Durante el proceso de selección, el comité puede decir, sí, esto tiene que ser como un fideicomiso. Oye, pero en los gastos generales no está. Bueno, tu contratista ponlo. O convence al comité de que cambie el valor referencial y que aumente el gasto general. Porque tú le puedes decir, oye, en tus gastos generales no estás poniendo la comisión de estructuración del fideicomiso, que son tantos miles de soles. Inclúyelo, porque si no estás desvirtuando el valor referencial, porque si no ya mi oferta no va a ser al 100%, sino va a ser al 105%. De repente es tan carísimo que llega al 111%, ya no puedo presentarme más del 110%. ¿Correcto? Pero eso lo hago al momento que estoy haciendo mi oferta. Yo estoy haciendo la gestión de la oferta contractual. ¿Correcto? Tienen que tener bastante cuidado con ese aspecto. Bien, ¿qué más dice la norma? Una vez constituido el fideicomiso, la entidad debe transferir en dominio al fiduciario el monto del adelanto solicitado al patrimonio del fideicometido. ¿Correcto? El contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe, cuyo costo es asumido por el contratista interviniente. Es decir, la fiduciaria, la empresa, a su vez va a tener un supervisor,
Bueno, no usaríamos la palabra supervisor porque no es el supervisor de la obra, ¿correcto? No es un inspector, es un revisor, si quieres. Entonces, la empresa va a tener un supervisor. Le tienes que pagar contratista, tú le tienes que pagar a la empresa fiduciaria y al supervisor que el fiduciario contrata. Es como un banco, ¿no? Cuando pides un crédito hipotecario, el banco te va a cobrar intereses y todo eso, y luego te cobra por la tasación que ha hecho del bien. ¿Y quién ha hecho la tasación? Un profesional externo al banco, que el banco contrata con esos fines. Dice, ingeniero fulano y tal, sí, usted es mi tasador, o tengo un buffet de tasadores, escojo de ahí, y le digo, voy a dar este crédito, vaya a tasarme tal edificación, tal departamento. Es nuevo, de segunda, lo que sea. Y este perito, este tasador, hace su informe, entrega su tasación al banco. Y le dice, esto vale tanto. Y en función a eso, el banco otorga el crédito. Y a este señor el banco le paga. Pero eso lo que el banco le está pagando se lo traslada al usuario. Y le dice, ok, por el crédito es esto, la tasación costó tanto y lo pagas como parte de tu crédito. Lo mismo es en este caso, ¿correcto? Entonces, lo vemos en esta imagen, en la presentación. Entonces, tenemos que es la entidad la que va a encargarse, digamos, de la obra, es el propietario de la obra. Van a firmar este contrato de fideicomiso. El otro participante en el contrato es el contratista, que va a ser el que va a hacer la solicitud, el requerimiento del adelanto. Y la otra parte es la fiduciaria. Como les digo, puede ser un banco, una caja o cualquier entidad que está bajo el ámbito de la Superintendencia de Banco y Seguro para hacer esta función. Entonces, ellos, estos tres, firman un contrato de fideicomiso en el cual se establecen las obligaciones de las partes para llevar adelante el objetivo de este fideicomiso. ¿Correcto? ¿Y cómo funciona? Es un poquito lo que ya hemos explicado, pero acá lo hacemos gráficamente. La entidad, ¿correcto?, que tiene la obligación de dar el adelanto directo o el adelanto de materiales también, lo deposita en la cuenta de la fiduciaria, ¿no? Si le va a depositar, por ejemplo, de 10 millones de un contrato, 10%, 1 millón, de adelanto directo, lo deposita en la cuenta de la fiduciaria. No lo deposita en la cuenta del contratista, no. Para eso se está constituyendo este fideicomiso. Entonces la fiduciaria abre la cuenta y se deposita ahí los recursos. El contratista, esto estamos hablando evidentemente luego de que ya se ha firmado el contrato de fideicomiso, el contratista le solicita a la fiduciaria, ¿correcto? Ya no le solicita a la entidad, ya. Ese trámite a la entidad fue para que la entidad le haga la transferencia a la fiduciaria, o sea, le pido el 10% o el 20% si fuera materiales. Una vez que la entidad me dice, ya, ok, cumpliste con la carta fianza, cumpliste con la, ya, ok, yo deposito a la fiduciaria. Entonces, ese monto va depositado a la fiduciaria. Entonces, la entidad le dice, bueno, ya le pagué a la fiduciaria tu adelanto. Entonces, el contratista, para ya tener el cash, el dinero, el contratista se lo pide a la fiduciaria. Y le dice, fiduciaria, del millón que te ha dado la entidad, dame 1 millón, necesito 1 millón de adelanto. Entonces la fiduciaria va a decir, ok, un ratito, yo he contratado un supervisor de fiduciaria. No es el supervisor de obra, vamos a llamar supervisor de fiduciaria, porque la norma usa el término supervisor, pero vamos a agregarle de fiduciaria, es un tercero que la fiduciaria ha contratado. Entonces, el pedido del contratista que le hace la fiduciaria se lo traslada al supervisor de la fiduciaria y le dice, señor supervisor, tenga, el contratista está pidiendo 1 millón, acá le alcanzo su solicitud, su sustento. Y el supervisor le dice, ¿y para qué quieres 1 millón? No, que necesito adelanto para pagar a la gente, comprar algunos materiales, ya, pero para trabajar el mes siguiente. Y para trabajar el mes siguiente necesitas 200.000 soles, no 1 millón. Y 200.000 en función a tu cronograma valorizado. ¿Cuánto piensas valorizar el siguiente mes? 100.000.
Entonces, ¿cómo que necesitas 1 millón? No, que materiales para... Bueno, 200.000, no necesitas más. Entonces, ese supervisor le va a revisar ese requerimiento. Le va a decir, no, mira, no procede que le des 1 millón, le dice a la fiduciaria. Porque la relación es con la fiduciaria, no es con el contratista. ¿Quién te ha contratado? La fiduciaria. ¿Correcto? ¿Quién te va a pagar? La fiduciaria. Bueno, a través del contratista. El contratista finalmente es el que paga. Pero bueno, entonces, el supervisor de la fiduciaria le dice, no, 200.000 es suficiente. No ha acreditado más. Y la fiduciaria le paga al contratista los 200.000. No es mío. Y el contratista, esos 200.000, bueno, los tiene que derivar a la obra. No le va a alcanzar si se quiere ir de viaje, quiere hacer un uso distinto, porque hasta ahí podría el contratista hacer un uso distinto. Pero es distinto que el contratista tenga 200.000 en el bolsillo versus 1 millón, porque sabe que 200.000 necesita para avanzar la obra versus 1 millón, que tendría la tentación de que 800.000 están ahí guardaditos y tendría la tentación, si quieres, de usar esa plata y construirme departamentos, que en 3 meses lo construyo y los vendo. Y estoy moviendo el dinero y, bueno, genera más recursos. Pero ya no vas a tener esa posibilidad. Solo tienes 200. ¿Correcto? Y ese es el esquema que emplea el fideicomiso. Y funciona también en la parte privada. Entonces, esto viene desde mucho antes. Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo? Sí, ok. Entonces, hay alguien. Esto podría la entidad recogerlo en sus bases y haberse hecho así hace muchos años atrás. Sí. ¿Y por qué no se pudo hacer? La entidad pudo determinar, oye, tú me vas a sustentar, yo voy a verificar cuál es el adelanto en que lo estás gastando, lo establecerías en tus bases. No al nivel regulado, a este nivel de la fiduciaria, pero sí alguna regulación de qué es lo que el contratista está gastando, en qué está gastando y cómo penalizarlo si es que no lo hace adecuadamente. Pero bueno, esa ya es historia. Ahora la entidad puede hacer esto. Entonces, si los legisladores han creído por conveniente incorporar estos aspectos de los adelantos a través de la fiduciaria, la pregunta es, ¿por qué no otorgas los adelantos como antes estaban regulados? Porque ya estás cuidando el recurso de esta manera. Entonces debería regresar al adelanto de 20 y al materiales de 40. O, si quieres decir, cuando se empleen fiduciarias, los adelantos topes serán estos. Y si no hay fideicomiso, bueno, los que se han bajado. Eso es cuando se legisla articuladamente, ¿no? Orgánicamente. Pero cuando se legisla así aisladamente, suceden este tipo de cosas. Bueno, eso es en cuanto a los fideicomisos. Bueno, en el artículo 184 también indica la norma, cuando el contratista solicita el adelanto de materiales, dicho monto es transferido al patrimonio del fideicometido. Entonces, no solo es para el adelanto directo, sino lo podemos emplear también para el adelanto de materiales. Igual, si es que no había adelanto directo porque el contratista no lo solicitó o se le pasó, cuando el contratista solicita el adelanto de materiales, se constituye el fideicomiso para que maneje el adelanto de materiales. Y la composición es la misma, ¿no? Le pedirá a la fiduciaria y la fiduciaria se lo va a trasladar a su supervisor de fiduciaria y le dirá, ¿para qué quieres 100.000 bolsas de cemento? Si 100.000 bolsas de cemento es para toda la obra, no es para este mes, etc. Ya le hace la evaluación. En caso se solicite únicamente el adelanto de materiales e insumos, se considera lo dispuesto en el artículo 182 para su solicitud. La entidad inicia el trámite para constituir el fideicomiso al día siguiente de presentar la solicitud. Es decir, todo el procedimiento que está regulado en el artículo 182, que es el adelanto directo, lo empleamos en el adelanto de materiales. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Correcto? Con lo cual, debemos pues gestionar adecuadamente nuestras propuestas. Ahí tienen que recordar, sobre todo los contratistas, que los gastos generales tienen que recoger estos costos. Ya les he dicho, dependiendo del tipo de obra, la duración de la obra, pueden ser considerables o no.
Incluso podríamos solicitar a la entidad que cambie el valor referencial porque la estructura de sus gastos generales no han recogido los costos que corresponden a la constitución y el pago del supervisor del fideicomiso. Muy bien. El otro tema que tenemos que revisar es la supervisión de la obra. Este aspecto es fundamental para el desarrollo de la obra. Recuerden que en la relación contractual, el contrato de obra está firmado entre la entidad y el contratista. El supervisor no entra ahí. El supervisor es un representante de la entidad. Entonces, en el contrato de obra no es que haya tres partes, como alguna vez escuché por ahí. El contrato de obra no es tripartito. No. El supervisor representa a la entidad. Entonces, el contrato es entre el contratista y la entidad. Esa es la relación. Y la entidad ha contratado a un supervisor, ¿correcto? O al inspector, si fuera el caso, para que lo represente en la obra. ¿Correcto? Para que haga sus veces de entidad en la obra. Cuando el contratista se dirige al supervisor, es lo mismo que se estuviera dirigiendo a la entidad. ¿Correcto? Entonces, ese es el vínculo que se tiene que establecer. No son tres partes en el contrato, sino solo dos. Entonces, es muy importante la participación del supervisor, y eso depende exclusivamente de las entidades. ¿Qué tipo de supervisión están escogiendo? Muy bien. Entonces, para hacer el control en la obra, la norma dice que puedes echar mano del inspector o del supervisor. ¿Quién es el inspector? Es un profesional, servidor o funcionario de la entidad expresamente designado por esta. Es decir, el inspector es un profesional de la entidad. En cambio, el supervisor dice que es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. Es decir, es un tercero. Has hecho un concurso, una invitación, no sé, un proceso de selección que está establecido en el reglamento, en la ley de contrataciones, y lo contratas para tal fin. ¿Correcto? Y si es una persona jurídica, a su vez tiene que designar a una persona natural que es el supervisor de la obra. Porque contratas a una empresa, pero la empresa no supervisa, sino supervisan personas, designan quién es el jefe de supervisión. ¿Correcto? Entonces, el inspector, recuerden, es de la entidad. He visto muchísimos casos de entidades públicas que contratan a inspectores, pero no son funcionarios, son externos. Con lo cual, si son externos, serían supervisores. Y lo más curioso es que los contratan, primero, incumpliendo lo que dice la norma, porque no se puede contratar, de acuerdo a la ley de presupuesto, estos contratos CAS están indebidos para el tema de inversiones. Pero más allá de eso, no hacen la evaluación correcta cuando en realidad pueden contratar al mismo profesional al mismo costo y al mismo plazo. Es decir, por ejemplo, si es una obra que dura 3 meses y al supervisor establecemos que le vamos a pagar 10.000 por mes, con lo cual vamos a hacer un contrato de 30.000, y decimos, bueno, por la envergadura de la obra ya un solo profesional suficiente, ya contratemos entonces un inspector. Entonces, oye, pero volteas al interior de la institución y todos están ocupados, todos están con trabajo, nadie está libre para que vaya de inspector. Y le dice, oye, pero contratemos por cajas, pues no, si se puede contratar. Entonces contratan a Juanito por 10.000, por 3 meses, 30.000, y le hacen su contrato CAS. ¿Y esto? Cuando en realidad Juanito es externo. Lo están contratando. Cuando tú lees el contrato que le han hecho a Juanito, dice expresamente que se contrata a Juanito para que sea el inspector de la obra tal, cuyo plazo de ejecución es 3 meses. O sea, encasillan ese contrato CAS
solo a la obra. Entonces ese señor no es un funcionario de la entidad que se echa mano de un funcionario de la entidad. No. Juanito es externo. Entonces, ¿y cuál es la diferencia de contratarlo como supervisor? ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo lo contrato como supervisor, digo, una adjudicación directa, invitación directa. ¿Hasta qué monto? Según la ley de contrataciones es 8 UITs. 8 por 4, más de 32.000 soles, más de 30.000 soles. Entonces, yo puedo hacer una contratación directa. ¿A quién voy a invitar? ¿A Juanito, a Pedrito? No, solo a Juanito. Necesito una cotización. No necesito 3. No sé quién por ahí dijo 3 cotizaciones. No, en mi entidad necesitamos siempre 3 cotizaciones. La ley, el reglamento no te dice que tienes que sacar 3 cotizaciones. Una invitación es directo. Entonces voy y lo invito a Juanito, le mando su oficio y le digo, Juanito, hay esta posibilidad, preséntame tu oferta. Y Juanito presenta. 3 meses, 10.000 soles, 30.000. Pero Juanito, para que presente, ha tenido que ir previamente al OCE, ahora todo virtual, y saca su cartón de proveedor del Estado. Y ya está. Y con eso, suficiente. Presenta sus papeles y ok. Hay unas bases, unos términos de referencia que le han casado a Juanito, los cumple y firma acá. Vamos a firmar un contrato de supervisión. Pero entre el inspector y el supervisor, los dos ganan 10.000 por 3 meses, 30.000. Hemos contratado a la misma persona por el mismo plazo, por el mismo monto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La entidad no se perjudica, pero hay una gran diferencia. ¿Qué pasa si Juanito, inspector Juanito, no presenta las valorizaciones en el plazo establecido? Juanito no hace los informes mensuales en el plazo establecido. Juanito no remite las fichas semanales ni las quincenales. Juanito no va a la obra todos los días. ¿Con cuánto lo penalizamos a Juanito? ¿Cuánto es la multa a Juanito por esos incumplimientos? Nada. Miren su contrato CAS. 0. No le puedes penalizar. Oye, pero hay un incumplimiento, hay que sancionarlo. Bueno, activa la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y a ver cuánto le van a descontar. Nada. Si ese mismo Juanito lo contrataste como supervisor, Juanito no presentó la valorización en el plazo establecido, multa. ¿Le aplicas su multa o no te aplican multa como supervisor cuando excedes el plazo? ¿Sí? Lo primerito que te dice la entidad, multa. Oye, pero eso ni siquiera lo dice el reglamento. ¿Y qué? No, porque no esté en el reglamento no lo puede aplicar. Lo digo en las bases y se aplica. Que es bien esa lección aprendida de las entidades, sancionar al inspector, al supervisor, perdón. Está bien. ¿Y por qué no han tenido ese mismo criterio para sancionar al contratista, al residente? Porque no está reglamentado en la ley ni en el reglamento. Lo pongo en las bases. ¿No? Curioso, ¿no? Las entidades, al que te ayuda, al que te sirva, al que te cuida las espaldas, a ese, sí, todas las multas. Bueno, seguimos con el ejemplo. Juanito no presenta las valorizaciones, los informes mensuales, las fichas quincenales. Juanito no va a la obra. Ah, no vas, te penalizo. Por cada incumplimiento te penalizo. Y lo multas y le descuentas de su valorización. Entonces, no va a cobrar Juanito 10.000 soles, sino cobrará 9.000, 8.000, y no sé, hasta el tope, que son 10% de reducción. ¿Correcto? Y si se porta mal, Juanito, nunca más lo vas a volver a contratar a Juanito. En la entidad pública con los inspectores pasa eso. Entonces, ¿por qué en uno cumplo la norma y en el otro incumplo la norma? Qué cosa curiosa con la entidad, ¿no? Le encanta incumplir la norma y tiene el mismo resultado. Y ni siquiera el mismo resultado, ¿no? Porque con un supervisor tiene más seguridad la entidad de que este señor va a hacer adecuadamente su función, porque si no lo van a penalizar. Muy bien.
El supervisor de obra, cuando es una persona natural, jefe de supervisión, no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. Igual que el residente de la obra, el jefe de supervisión no puede estar en más de una obra a la vez, ¿no? Recuerda que el reglamento establece que tienes que estar en forma permanente en la obra. Ese es el principio general para estos profesionales y para aquellos que las bases hayan indicado como personal clave y han sido sometidos con un proceso de evaluación, lo que fuera, que estén establecidos en las bases. Entonces, aparte del residente y supervisor, pueden haber otros profesionales que también puedan tener esta restricción. Salvo en el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del supervisor es definida en los documentos del proceso de selección, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, ¿no? Lo mismo que para el residente, le aplicamos a la supervisión. Asimismo, la norma indica que el supervisor debe cumplir la misma experiencia o calificaciones del residente, hasta por una cuestión de idiosincrasia, de edad, de canas. Es muy importante que estén al mismo nivel, ¿no? Porque si no, y sobre todo cuando el supervisor es junior, no es tan senior como el residente, pueda el contratista pues sobrepasarlo al jefe de supervisión. Entonces ese nivel lo tiene que dar la entidad a través de sus bases, ¿no? Y a veces con el inspector no se cumple ese requerimiento. Entonces sí deberías exigirlo al supervisor, tener la misma experiencia que el residente de la obra. Luego, la ley de presupuesto indica que es obligatorio la contratación de supervisor cuando la obra cuesta más de 4.300.000. Entonces, acá también tienen que tener cuidado, sobre todo en tener a tiempo el proceso de selección de la empresa supervisora. No sé por qué alguien ha indicado o simplemente la fuerza de la costumbre, así siempre lo hemos hecho, se convoca la licitación pública para ejecutar la obra y el concurso público para la supervisión de manera simultánea, ¿no? Muchísimos casos, ustedes simplemente vayan al SEACE y vean. El mismo día se convoca la obra y la supervisión. Si en esa entidad siempre se caen los procesos de supervisión, siempre llegan tarde, ¿por qué lo hacen así? En ningún lado está escrito que tiene que ser así, por lo menos en el reglamento, y en la ley no lo indica. Entonces, al contrario, debe ser una buena praxis hacer la licitación del concurso para designar al supervisor meses antes que la licitación para la obra. Muy bien. La ley de presupuesto, como les decía, siempre tenemos que revisar la ley de presupuesto, tanto la ley anual como la del presupuesto general. Establece que la contratación bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, más conocido como CAS, no es aplicable a la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Recuerden que en este ámbito están los proyectos que ejecutamos, porque todos los proyectos de obras públicas tienen que pasar por el sistema del INVIERTP, ¿correcto? Es más, si no tienes ni siquiera registro ahí, el Ministerio de Economía no debería transferir ningún recurso a aquellos proyectos que no estén adecuadamente inscritos en el banco. Entonces, la norma dice, no es aplicable la contratación de CAS si tú vas a hacer estos proyectos, porque se entiende que tú puedes contratar o debes de contratar, o la estructura que tienes como entidad cuenta con todos los elementos y personal y recursos para ejecutar los proyectos, ¿correcto? Entonces, a pesar que la ley de presupuesto tiene una clara definición del impedimento de usar los CAS, ¿cómo es que se sigue haciendo?
o de repente hay una lectura distinta y el área de asesoría legal, el área de asesoría jurídica ha hecho la interpretación de la ley de presupuesto y ha dicho que no, sí se puede contratar. Y lo más curioso es que se contrata, se paga y normal, no se dice nada o nadie se da cuenta. Muy bien, entonces, el supervisor, como les dije al inicio, es clave en la ejecución de los proyectos. Entonces vamos a revisar sus funciones. Primero, el supervisor, que hemos dicho que representa a la entidad en la obra, tiene que velar por el cumplimiento del contrato de ejecución de obra, es decir, que el contratista cumpla con todo lo que sea obligado con la entidad. Eso es lo que tiene que hacer, cumplir el supervisor. Entonces, tiene que velar directo y permanente por el control técnico. El control técnico, como los materiales, los procesos constructivos, ensayos, absolver consultas y todo lo que vemos en la ejecución contractual, todo lo que es ingeniería, o sea, construcción, procesos constructivos. El otro aspecto es el control económico, es decir, cómo se desarrollan los adelantos, cómo se calculan las valorizaciones, los adicionales, todo lo que es numérico para efectuar los pagos, etc. Tiene que hacer un control económico. Finalmente tiene que apoyar con el control administrativo. Es el manejo de documentos, el manejo de las ampliaciones, los plazos para solicitar los adelantos, si se venció o no el plazo. Es decir, todo el manejo contractual también lo debe ejecutar el supervisor. Entonces, entre comillas, en la línea de batalla, el que está en primera fila es el supervisor. Si tienes un buen supervisor, la entidad debe descargar su carga de trabajo y llevarla, entre comillas, bastante más relajada. En cambio, si su supervisor no tiene esas habilidades y simplemente traslada, corre como si fuera mesa de parte, simplemente lo traslada sin mayor opinión y análisis a la entidad a través de su funcionario va a tener que revisar, analizar, calcular, llamar la atención al supervisor, decir esto está mal, corrijan, en la siguiente no, la valorización la apruebo, se va a pagar, pero en la siguiente tienen que descontar, aumentar, corregir, porque la función de la entidad no es contradecir lo que la supervisión está diciendo. Simplemente le tengo que dar trámite, es un pago a cuenta, no tengo que volver a hacer otra valorización como lo vamos a ver más adelante. La supervisión está facultado para disponer cualquier medida dictada por emergencia, ¿no? Sobre todo en la ejecución de obras adicionales de emergencia. No hay expediente, digamos, ya se superó el 15% adicionales, etc. Pero es una emergencia. Se necesita ejecutar esa obra, el supervisor ordena, hazlo. No hay expediente, necesitas ir a la Contraloría, lo que sea, hazlo. Es emergencia. Entonces tiene esa facultad de calificación de que es una emergencia. También está facultado por ordenar el retiro de cualquier subcontratista, trabajador, por incapacidad o incorrecciones que perjudiquen la buena marcha de la obra. O sea, es como el propietario. Si tú estás construyendo tu casa y ves que tu contratista tiene un trabajador que viene sin la ropa adecuada, hace mal su trabajo reiteradamente, tú propietario le dices, oye, contratista, mira, ¿sabes qué? Ese señor me lo sacas. No, mi casa no la vas a hacer con esa gente. No me dan garantía de calidad. Y caballero lo retira y contratará a otro. Esa función la tiene que hacer el supervisor, porque la entidad no está en campo, no está en obra. Puede rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos de mala calidad. Igual, ¿no? Igual que con el personal, si ve el equipo de mala calidad. Entonces, si el muro que vemos en pantalla es de albañilería y tiene que ser a cara vista, y el supervisor ve al contratista que está llegando con su camión de 2.000 unidades de ladrillo y dice, oye, pero pucha, que yo sepa, el ladrillo tiene que ser de arcilla, ¿no? Porque es cara vista y todo lo demás. Pero tu ladrillo está tan blanco, lleno de salitre, que parece un ladrillo calcáreo. O sea, mejor ni lo bajes, hermanito, porque no cumple la especificación. Así es que media vuelta, que se regrese y que mañana traigan un ladrillo correcto, que cumpla la especificación.
Entonces, esa función es la que tiene que hacer el supervisor, de rechazar el material. Tiene esa función. Verifica la oportunidad de la solicitud de adelanto de materiales. Recuerden que el adelanto directo, el contratista lo solicita directamente a la entidad, pero el de materiales, el contratista lo solicita a la supervisión. ¿Correcto? Entonces, el supervisor es el filtro, el que tiene que decir sí, corresponde, no corresponde, etc. El contratista brinda al supervisor las facilidades para el cumplimiento de su función, pero estas facilidades tienen que ser pues leídas como el acceso a la obra, porque la obra puede estar adecuadamente cercada, vigilada y nadie entra a la obra porque está bien controlada. Y el supervisor dice, no, o sea, yo tengo que tener libre acceso a todas las instalaciones de la obra porque es mi función. Es más, yo estoy representando al propietario, el propietario puede entrar a cualquier lugar de la obra. En ese sentido se debe brindar las facilidades. Hay muchas entidades que entienden esto y durante el proceso de selección dicen oficina para el supervisor será facilitada por el contratista, 100 metros cuadrados. Camioneta para la supervisión será facilitada por el contratista, 2 camionetas. Equipos de laboratorio será facilitado por el contratista. O el supervisor usará las instalaciones del contratista. O sea, ¿eso es brindarle facilidades? No, eso es condicionar su trabajo de supervisor al contratista. El contratista, qué feliz él, ¿no? Va a estar tranquilo, va a estar con el supervisor a su lado. Lo que el contratista le diga es probablemente que el supervisor realice. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en esa independencia. Nosotros como entidad, si actuamos de esa manera, lo que le estamos diciendo al supervisor es anda, júntate con el contratista. El contratista te va a pagar todo, el contratista te va a dar todo. Entonces lo que el supervisor necesita es independencia, tener su propio espacio, etc. ¿Que a la entidad le cuesta más? No, porque el contratista todos esos costos los tiene en los gastos generales. Entonces se los va a cobrar a la entidad. Entonces tu entidad, en vez de pagarle esas facilidades al supervisor a través del contratista, págaselos directamente al supervisor. Incrementa el valor referencial del contrato de supervisión, considera todas las facilidades que tenga para ejecutar independientemente y a cabalidad su trabajo. Eso no quiere decir que en ese tipo de contratos ya el supervisor está condicionado a lo que diga el contratista, no, pero está mucho más tentado. ¿Correcto? Eso es lo que reclamamos, ¿no? Que la supervisión tiene que estar en forma independiente, pero se le tiene que reconocer todos esos gastos que realiza. Luego, la supervisión debe velar por la oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. El supervisor es el encargado de la administración de riesgos, no el contratista, el supervisor. Entonces, el supervisor es el que debería anotar todas las semanas lo relacionado a la gestión de riesgos. Y sobre este tema de gestión de riesgos, el OCE, mediante la Directiva 02 del año 2017, ha dado unos lineamientos de cómo debería ejecutarse esta administración de riesgos. Que recuerden, la administración de riesgos viene desde la elaboración del expediente técnico, del estudio definitivo. ¿Correcto? Entonces, ha hecho unos lineamientos que primero se tiene que identificar los riesgos en todo un proceso, y luego es analizar, planificar y asignar los riesgos. Primero identificamos los riesgos y estos indican que durante la elaboración del expediente técnico. Entonces, los riesgos tienen que ser listados, identificados al momento que estamos haciendo el expediente técnico. Y eso en realidad pues no es algo totalmente pues no previsible, no, simplemente tenemos que revisar, por ejemplo, los 5 últimos contratos, 10 últimos, la mayor cantidad de información que tengamos en la propia entidad. Y en la propia entidad vamos a revisar cuál era el objeto. ¿Se acuerdan de la contratación? Costo, calidad y tiempo. Entonces, esto de costo, calidad y tiempo lo reviso en la liquidación de los contratos. Los contratos se ejecutaron en el plazo que decían los expedientes técnicos.
No, se ejecutaron en más plazo. ¿Cuánto más? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ya, ¿cuántas ampliaciones de plazo? 1, 2, 3, 4. No, el contratista simplemente estuvo atrasado y ya. Entonces, y comienzas a hurgar y decir, ¿por qué fue la ampliación de plazo? Por tal cosa. Ok, entonces esos son riesgos y los identificas desde el expediente. Desde ahí comienzas a gestionar los riesgos. El costo igual. Oye, la obra estaba costando inicialmente 10 millones, terminó costando 15 o 14 o 13. ¿Ya por qué costó tanto? No, porque no se consideró estos mayores metrados, no, porque apareció esta partida nueva y porque no había esto en el plano. Entonces eso lo recoges en la gestión de riesgo durante la elaboración del expediente, de tal forma que no se te pase. Primero checas tu expediente, pero igual lo dejas establecido como un riesgo, porque siempre hay la posibilidad de alguna omisión. Luego se analizan los riesgos, ¿no? En este proceso se supone analizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar la probabilidad. Entonces, yo ya le asigno una cantidad a este riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra alguna ampliación de plazo? Por lluvias. Ninguna, porque es en la costa y acá no llueve. Oye, es en la sierra. No, es alta. Sobre todo si vamos a ejecutar la obra en enero, febrero, marzo. O sea, se va a dar sí o sí, 90%, porque el plazo de ejecución del contrato es de 30 meses. O sea, de todas maneras vamos a coger una temporada de lluvias. Ya, ok, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Correcto? En eso ya viene la planificación del riesgo. O sea, si de todas maneras puede ocurrir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar? ¿No? En eso dice, ese proceso se determinan las acciones y planes de intervención para evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos. Entonces, ¿puedes evitarlo? Bueno, cambiamos el programa. Y dice, ¿sabes qué? Se suspende el plazo de ejecución durante esos 3 meses. Porque sí o sí nos va a venir lluvia. Puede trasladar a un tercero el riesgo. En algún caso le dices, oye, al contratista, hay un riesgo de aspectos ambientales. No, ya esto, el contratista se tiene que hacer cargo de esos riesgos. Mitigar, que es reducir a un mínimo aceptable la probabilidad de impacto del riesgo. Ok, puede haber algunos adicionales por mayores metrados. Ok, hay que revisar, hay que mitigar, hay que reducirlo a mínimo. Ok, contrata a otro revisor que haga exclusivamente la revisión de los metrados, que se ponga a metrar todos los planos, a ver si el proyectista lo hizo bien. Trato de reducir, atenuar, pero algo hago, no doy y digo, ya, el proyectista como lo hizo, él es el responsable. Ya, pero resulta que en todos los contratos de obra tengo mayores metrados. Entonces todos mis proyectistas lo están haciendo mal. Algo tengo que hacer, ¿correcto? Algo distinto tengo que hacer para obtener resultados distintos. Y finalmente puede ser aceptar el riesgo identificado, pero no se cambia programación o gestión, no se identificó una respuesta adecuada o simplemente vamos a hacer uso de las contingencias. Es decir, ya acepto el riesgo. Pero para eso ya sé que puede haber una ampliación de plazo, un reconocimiento de adicionales, etc. Entonces hago la cobertura presupuestal para cubrir ello. ¿Correcto? Entonces, todos estos lineamientos están básicamente, y él lo ha reconocido, están recogidos de la guía del PMBOK, del Project Management Institute. Es una institución americana, no es gubernamental, que da las mejores prácticas de la ejecución de proyectos. Entonces, de ahí lo he recogido y quienes tengan pues más interés en ahondar sobre este tema, por ahí pueden revisar la literatura sobre esos requerimientos. Y finalmente, asignar los riesgos, ¿no? Y esta asignación de riesgos se traslada a la parte que mejor capacidad tenga para gestionar el riesgo, ¿no? Un tema de las expropiaciones, la interferencia, la disponibilidad de predios. O sea, ¿quién tiene mejor capacidad para liberar el terreno? ¿El contratista o la entidad? Pues la entidad, porque al contratista ni caso le van a hacer. O sea, la entidad sí tiene que hacer el uso de la fuerza, aprobar los expedientes, lo que fuera.
ir hasta el Poder Judicial, no sé, tiene todo un procedimiento que la entidad está en mejor posición de hacer ese trabajo y por eso normalmente la entidad corre por esta parte de los riesgos. Por ejemplo, un riesgo deveniente de un fenómeno natural, un terremoto. Oye, ¿qué pasa si viene un terremoto y destruye parte de la obra? ¿Quién asume el riesgo? ¿La entidad? Oye, pero ¿y yo qué hago? No, eso que lo asume el contratista. Y digo, ¿y contratista qué vas a hacer tú? Bueno, si viene un terremoto, ¿qué puedo hacer? O sea, aseguraré la obra. Entonces, tomaré un seguro y aseguraré mi obra. ¿Eso me va a costar? Sí, pues lo pongo en los gastos generales, tomar un seguro contra todo riesgo y ya está, asegurada mi obra. En la eventualidad que ocurra el sismo y se destruya mi obra, correré contra el seguro, pagaré mi póliza y el banco la aseguradora me dará el dinero para reconstruir la obra. Pero ya gestioné el riesgo. Algún listado rápido de riesgos que se han identificado. Recuerden que dependiendo de la entidad pueden haber más, simplemente este es un pequeño listado, ¿no? Riesgo de errores y deficiencias en el diseño, es decir, que el diseño no está pues adecuadamente elaborado. Algo le ha pasado, se olvidaron la columna, se olvidaron indicar de qué color van a pintar, se olvidaron la fórmula polinómica, lo que sea. O sea, hay una deficiencia. ¿Quién lo va a arreglar? ¿Quién lo va a corregir? ¿Correcto? Riesgos de construcción, el tema de costos, de plazos, procesos constructivos, etc. Sí, hay un riesgo. O sea, ¿quién lo va a asumir? El contratista tiene que asegurar cualquier riesgo. Ya, el contratista es el que debe asumir ese riesgo. Riesgo de expropiación de terrenos. Correcto, la libre disponibilidad de los terrenos. La entidad tiene que hacerse cargo, porque la entidad es la propietaria y ahí él sabe todos los antecedentes de esos terrenos que tiene. Puede haber riesgo geológico o geotécnico, igual, ver de ahí construir la edificación, cambiarle el lugar, hacer un evitamiento, o simplemente vas a decir, no, mira, ese tramo. Por ejemplo, si fuera una carretera, es que no, mira, hacer las variantes, los desvíos, es tan carísimo que mejor convivimos con ese riesgo. Ahí de repente la carretera no la asfalto, simplemente le hago un tratamiento superficial y por ahí que circulen los vehículos. Y si se activa la falla, bueno, lo reconstruiré pues ese pedazo de carretera. Y no tengo que hacer un evitamiento pues de 20 kilómetros para evitar solo esa falla geológica. Riesgo de interferencias, al igual que el tema de expropiaciones, puede estar a cargo de la entidad que esté en mejor posición de negociar con las entidades prestadoras de servicios, la reubicación de las redes eléctricas, de agua, no sé, pues de cable, de gas, etcétera, que puedan estar interfiriendo en la obra. Riesgos ambientales igual pueden ser trasladados al contratista, ¿no? De que toda su operación va a cumplir todos los estándares ambientales y que no va pues a generar impactos en el medio ambiente más allá de lo que están aprobados en su estudio de impacto ambiental correspondiente. Riesgos derivados de caso fortuito, fuerza mayor, cuyas causas no resultarían atribuibles a ninguna de las partes, ¿no? O sea, estos riesgos de eventos de la naturaleza, la lluvia, sismos, etcétera. Entonces tienen que estar adecuadamente identificados y dependiendo de la probabilidad, etcétera, se asignan al contratista o a la entidad. Riesgos arqueológicos, igual dependiendo de la zona. Perú es un país arqueológico y dependiendo de la ciudad, por ejemplo en Cusco, si excavas por donde excaves, hay el riesgo de que encuentres algún tipo de resto arqueológico y no así en otras localidades del país, pero en todo caso se tiene que identificar y establecer pues la probabilidad de que algo podamos encontrar al hacer movimiento de tierras. El tema de permisos y licencias igual puede ser trasladado al contratista, que este señor tenga la obligación de tener toda la permisología en regla para ejecutar los proyectos. Correcto, por ejemplo, ahora que estamos en todos los temas de la pandemia del COVID,
los contratistas tienen que tener su plan pues, de monitoreo de esto y adecuadamente aprobado por el Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, son riesgos que no estaban previamente establecidos, pero que ya tienen que asumirlos de alguna manera con alguna de las partes, y quien está en mejor posición de hacerlos es el contratista. Igual que los riesgos regulatorios normativos, tendríamos que ver en qué caso específico se pueden dar. Si por un cambio de reglamentación ya la carretera tiene que ser más amplia, o la edificación tiene que ser de otra altura, o cualquier otra cosa que pueda alterar, digamos, el proyecto inicial. Entonces esos riesgos de repente pues conllevan a modificar el expediente o simplemente seguir con la ejecución tal cual está, pero anotar y decir que esto era sobreviniente, bueno, ya no se considera, etcétera, etcétera. Riesgos vinculados a accidentes, igual trasladados hacia la responsabilidad del contratista, no solo con sus trabajadores durante la construcción, sino un daño posible a terceros. Entonces el contratista puede tomar algún tipo de seguro ante la eventualidad de algún daño a tercero producto de la ejecución del proyecto, pueda hacer uso del mismo para retribuir a los que resulten afectados de la ejecución de la obra, ¿no? Esto sucede bastante, por ejemplo, con la maquinaria, que es las compactadoras, que tienen compactadoras vibratorias. Estás compactando una determinada calle, una avenida, una carretera, y por ahí tienes cerca una vivienda de adobe, y que vayas a ver cómo fue construida, que está pero parada a las justas. Viene la moto, el rodillo, y comienzan a vibrar todo, y la casita termina en el suelo. Oye, pero tu casa así va a caer, no, pero tu máquina con la vibración, con esto, fue lo que originó el problema, así que tú me pagas. Correcto, entonces todos esos riesgos tienen que identificarse y asignarse. Ahora, esta gestión de riesgos, recuerda que está establecido como obligación de la entidad, pero eso no quiere decir que el contratista no haga su propia gestión de riesgos. El contratista, al momento de hacer su oferta, también tiene que hacer gestión de riesgos en la oferta. ¿Cuál es el riesgo de ejecutar ese proyecto? ¿Qué dificultades voy a tener? ¿Los permisos serán rápidos? ¿Me van a demandar tiempo, recursos, dinero? ¿Qué voy a hacer? Entonces, eso también tiene que adecuadamente estar cuantificado e identificado por el contratista.